Está con nosotros el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Víctor Reviglio, a quien siempre le agradezco la presencia cada vez que lo convocamos. Gracias, doctor, por acceder a nuestra invitación. Al contrario, Gustavo, como siempre, con un gusto acompañarlo en su programa. Muy amable. Aparte de gobernador, usted también ha sido embajador. Así es. Así que de política internacional y esas cosas conoce y mucho. ¿Qué le sale decir ante esta situación de Bolivia? Es muy sencillo. La expresión no mía, sino del conjunto de la Cancillería misma, salvo el canciller. Que es santafesino. Que es santafesino, ¿no es cierto? Ajá. Algo nos toca a nosotros. Es una sola expresión, lamentable. Y yo le voy a decir también por qué es lamentable. Más allá de lo que ha ocurrido y de lo que sigue ocurriendo, que es mucho peor de lo que ha ocurrido. Porque lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Porque yo lo escuché al oficial superior de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Todos los escuchamos a través de la televisión, cuando le pedía al presidente la renuncia. Pero lo que vino después, lo que está sucediendo en este momento, va mucho más allá que el derrocamiento de un presidente en Latinoamérica, un vecino de la Argentina. Y me refiero a la historia. ¿Por qué? Porque la Argentina históricamente ha tenido una posición desde principios del siglo XX, ¿no es cierto?, equidistante en las grandes conflagraciones mundiales. Ya don Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto?, con respecto a la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y le voy a recordar algo, porque claro, tiene que ver con el imperio, tiene que ver con lo que se le llama los Estados Unidos de Norteamérica. Estando de presidente don Hipólito Yrigoyen, uno de los tantos asaltos, porque no cabe otra expresión, de parte de los marines norteamericanos, en este caso a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, estando una corbeta de guerra argentina que tenía que entrar al puerto de Santo Domingo, no lo hizo. Y por orden del presidente Yrigoyen, ordenó izar la bandera de la República Dominicana con una salva de 20 cañones. Eso está expresando una posición clara en lo que hace a la defensa de la independencia y la soberanía de un pueblo y de un país, de una hermana. Hay una frase famosa de don Hipólito Yrigoyen: las naciones tienen que ser sagradas para las naciones como los hombres deben ser sagrados para los hombres. Mire a dónde me estoy remontando. Aquí el gobierno de don Mauricio Macri ha echado por tierra todo esto que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con el sentir de los argentinos, tiene que ver con el pensamiento de los partidos políticos democráticos. Entonces es muy grave, sí, lo que está ocurriendo en Bolivia, que como usted bien lo expresó, es una masacre. Me hace recordar en algunos aspectos, y lo que va a venir más adelante, al año 55 en la Argentina, en la Revolución Libertadora. Sin lugar a duda que esta señora venida a presidente, si es que llama elecciones, va a haber discriminación, va a haber persecución como está sucediendo, pero va a haber proscripción claramente en ese sentido. Entonces lo que usted me pregunta es un hecho que hace a que estemos retrocediendo en lo que habíamos avanzado en Latinoamérica, que los cambios de gobierno se hacían a través de las urnas, que se hacían a través del voto y no a través de los golpes de Estado y de las armas. Totalmente, realmente lamentable, muy preocupante, porque
uno ve más o menos cómo va el devenir de los acontecimientos y no tiende a una normalización, sino que hay un empeoramiento, digamos, ya por el solo hecho de mantenerse la situación, se empeora día tras día, ¿no? Con seguridad. Esto es lo que nos está sucediendo. Y no cabe la menor duda que ya desembosadamente en estos momentos tenemos que hablar que lo que existe en la República de Bolivia es una dictadura. Ya no podemos hablar del Interregno ni de las controversias que sí se sumaron en su momento, estando en los últimos tiempos de Evo Morales sobre las elecciones, la confrontación con los partidos políticos, el plebiscito, la elección en sí, la actitud de la OEA. No, ahora estamos hablando de otra cosa, abiertamente, porque cuando hay muertos, hay heridos, hay miles de detenidos, y además está amordazada la prensa extranjera tiene que esconderse, ¿no es cierto? Porque de lo contrario la tratan como la trató la actual presidenta, entre comillas, tenemos que decirlo, de que eran delincuentes. Entonces usted se da cuenta que todas las prerrogativas que tienen que ver con la democracia en este momento en la República de Bolivia, hermana de Bolivia, no existen. Mientras pasan todas estas cosas en Bolivia, aquí en nuestro país estamos en pleno proceso de camino al recambio presidencial. Yo decía recién, son los últimos 20 días de gobierno de Macri. ¿Cómo está viendo esta transición, este pasaje hacia el 10 de diciembre? Bueno, no es de la mejor forma, indudablemente, ¿no es cierto? Más allá de lo que diga el actual ministro de Defensa, Aguad, encontrarán los papeles, si es que los encontramos, los papeles. Porque el primero que tiene que dar explicaciones, no solamente a los argentinos, sino a los familiares de las víctimas del submarino, ¿no es cierto? Del Ara San Juan. Sí, sí. Ara San Juan, es precisamente él. Es el menos indicado para hablar. Pero quienes conocemos Córdoba, hemos andado por el país, sabemos lo que piensan inclusive sus mismos correligionarios. No hablemos de los cordobeses, hablemos de los cordobeses correligionarios, de quién es y cómo actúa y cómo actuó Aguad en ese sentido. Y basta un botón para muestra cuando estuvo en Corrientes. Hay cosas que debería explicar de su función precisamente en la provincia hermana del noreste argentino. Sí, sí, realmente sabemos que es así. Y también, más allá de todos estos temas, todos importantes, todos de primera plana, lo traigo un poco al terreno provincial. Aquí también estamos camino a la transición de un gobierno socialista que está de salida y de un gobierno justicialista, peronista, con Omar Perotti, que está en la puerta de entrada. Y aquí es lo que ¿Cómo ve este pase que se está haciendo en la provincia? Es increíble, porque el justicialismo dio un ejemplo cuando el ingeniero Bey entregó el gobierno a quienes habían triunfado, en este caso como primer mandatario al doctor Hermes Wiener. No es nada de lo que está sucediendo en la actualidad, donde le estuvieron y le están escamoteando la realidad, no solamente en el plano desde el punto de vista económico y financiero, sino en todos los sentidos de la palabra, en ese sentido, de parte de las actuales autoridades. Es lamentable en ese aspecto y esto le va a llevar un tiempo a los funcionarios que asuman su función, ¿no es cierto?, el 11 de diciembre, en ponerse al día de la situación por la cual está atravesando la provincia, que no es la mejor, sin lugar a duda, en ese aspecto, más allá de todo el maquillaje que el socialismo, en su retirada, trata de expresar a la ciudadanía, que ya dio su veredicto en ese sentido.
Cuando usted ganó la gobernación, doctor, y agradeciéndole la presencia como siempre, venía de otro gobierno de su mismo signo político. ¿Cómo fue ese pase? ¿Fue más ordenado? ¿Fue armónico? Bueno, eso facilitó las cosas, sin lugar a duda, en aquella oportunidad, porque hubo un reacomodamiento, de acuerdo a mis puntos de vista, de quienes nos acompañaban en el gobierno en ese sentido, que ya conocían la dinámica, entre ellos yo mismo, porque yo había sido el ministro de Salud, Medio Ambiente y Acción Social del gobierno de José María Bernet. Conocía también a los otros ministros, sus secretarios y demás. Éramos un equipo, no exactamente el mismo cuando llegué al gobierno, pero en su gran mayoría. Hubo otros que estaban habían pasado a la legislatura en ese aspecto. Y hubo también un ayornamiento en cuanto a lo que era el gabinete en sí. Por ejemplo, secretarías de Estado que no existían o ministerios fueron los mismos, que es lo que está haciendo ahora el compañero Perotti, porque nos parece no, si hay algo que le llamamos la atención al gobierno que se va, es la multiplicación de los cargos públicos. Un gabinete exorbitantemente numeroso, claro, ¿no es cierto? De 15 ministerios, más la secretaría. Pero abajo de cada una de esas hay toda una plantilla, es lo que muchas veces la gente no conoce. No es un ministro más, no, son todos los que vienen después, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el contador Perotti, el compañero Perotti, parece que lo va a dar a conocer en estos días, va a achicar bastante en ese aspecto, desapareciendo algunos y otros fundiéndolo en uno solo en ese sentido. Desde ese punto de vista, sin lugar a dudas que merece el aplauso, porque si hay algo que la gente de a pie está molesta, es por los excesos que muchas veces se cometen los funcionarios en el quehacer público cuando llegan en ese sentido. Doctor, el gusto de recibirlo como siempre. Al contrario. Muy amable por haber venido. Estamos a sus órdenes. Y bueno, seguiremos atentamente todos estos temas de orden provincial, nacional y también internacional por el tema de Bolivia. Muchas gracias por venir. No, al contrario. Muy amable. Vamos a la primera pausa de nuestro dominio público de esta noche. Al regreso vamos a intentar una comunicación telefónica con un colega periodista desde La Paz, Bolivia. Ya venimos. Gracias, doctor.